Bueno, muchas gracias, Alma, muchas gracias, Yolanda, también, el Proyecto Américas y Acudi por estar aquí, pues por permitirme la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros y poder compartir un poquito de todo lo que se está hablando alrededor de esa noción de Big Data. Yo vengo de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, en Colombia. Espero que este tosco acento no les despiste. Yo estoy establecido en Bucaramanga actualmente. Formo parte del Laboratorio de Supercomputación y Cálculo Científico de la universidad. Y bueno, ahí estamos tratando de abrir desde los últimos meses una línea de investigación, unas áreas de trabajo en lo que es Big Data y aprendizaje computacional a gran escala. La idea de esta charla hoy es básicamente compartir con vosotros un poquito más del detalle de lo que hay detrás de este término de Big Data que está sonando mucho, quizá en los últimos 2 años, más o menos. Muchas de las cosas que se están haciendo en Big Data son cosas privadas, se suele hablar de Data Science también, pero bueno, en general tratamos de, todas estas nociones lo que tratan es de abarcar todo el proceso, todo el ciclo de vida de los datos, desde lo que es la adquisición de los datos, integrar datos desde dispositivos móviles, sensores, todo lo que hablamos antes, almacenarlos, y almacenarlos no solamente quiere decir almacenarlos, sino es muy probable que no tengamos la capacidad de almacenar todos los datos que estamos adquiriendo, sino vamos a tener que hacer a lo mejor un primer proceso de selección primaria en esos datos para saber con qué nos quedamos y en función de lo que nos quedemos vamos a poder hacer, por ejemplo, predictiva analítica después en función de lo que nos quedemos, ¿no? Tenemos que tener una curación de los datos. Tenemos un problema de, entre comillas, es una palabra un poco inventado, de infoxificación. Existe demasiada información, entonces ya manualmente no podemos seleccionar con qué nos quedamos o con qué no nos quedamos. Entonces necesitamos sistemas que sean capaces de ayudarnos en esas tareas. Estamos hablando de Machine Learning, de aprendizaje computacional, es decir, queremos tener procesos, algorítmica, que sea capaz de tragarse todos esos datos y de darnos una descripción de perfiles de cliente o sea capaz de darnos una predicción de niveles de contaminación de no sé qué en función de todos esos datos. Necesitamos infraestructuras de cómputo, que es lo que hoy nos trae un poco, e infraestructuras, lo que hoy nos trae un poco acá, y necesitamos métodos de visualización para que todos esos datos multivariados nosotros como humanos seamos capaces de ver las conclusiones que se están sacando ahí y darle interpretabilidad a todo lo que pasa por ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, si bien la diferencia que hay en los últimos años es que lo que se admite como realidad es que el tamaño de nuestros datos, de nuestros datasets, de nuestras colecciones de datos, es ya mucho mayor que la capacidad de las bases de datos tradicionales. Es decir, ya no podemos volcar todo en una base de datos relacional tradicional, un Oracle, un MySQL, por mucho paralelismo que tenga, porque la cantidad es mucho más grande de lo que estas bases de datos pueden alcanzar a procesar, a almacenar de manera escalable. Ahora vamos a ir un poquito a este tema. Y además esto no es una foto en el tiempo hoy, sino que se le da un sentido en el cual la capacidad de acumular o de producir datos siempre va a crecer de manera más rápida que lo que evolucione la tecnología, ¿no? O sea, es decir, que esta ley de Moore que vemos que cada cierto tiempo se duplica la capacidad de cómputo, etcétera, de almacenamiento, bueno, no aplica exactamente para lo que es una previsión de crecimiento de los datos, ¿no? Entonces, ante esto, no es simplemente que compremos más máquinas o compremos más, o tengamos más gente o tengamos más capacidad de procesamiento para poder descubrir el conocimiento inherente en estas colecciones de datos, pero necesitamos desarrollar, y es en lo que estamos actualmente, nuevos métodos, nuevos algoritmos, nuevos modelos, nuevos sistemas escalables para que nos permitan aprovecharnos del conocimiento inherente, ¿no? de las oportunidades que nos dan todas estas grandes cantidades de datos.
En este sentido, un poquito para ponerlo en perspectiva, bueno, quizá os suene un poquito lo que es la ley de Amdahl. La ley de Amdahl lo que viene a decir es, cuando yo tengo un problema concreto de análisis, por ejemplo, o de cómputo, qué tanto soy capaz de acelerar mi problema o la ejecución de mi problema en función del número de máquinas, del número de nodos, del número de recursos que yo voy aumentando. Idealmente, si yo tengo un problema que en mi máquina de escritorio yo lo resuelvo en un cierto tiempo, si lo quiero resolver en la mitad de tiempo, me gustaría poner el doble de máquinas de las que tengo para que esto vaya el doble de rápido, ¿no? Y esto en la práctica nunca es así, porque las aplicaciones tienen los algoritmos tienen sus dependencias inherentes a los algoritmos, tenemos latencias de comunicación. En fin, puede que en un caso, en ciertos casos, pues tenga mi sistema, mi algoritmo, mi software, que sea un 95% paralizable, ¿no? Lo tengo casi paralizado, pero no del todo, debido a latencias de red, en fin, lo que sea. Lo que la ley de Amdahl viene a decir es que lo podéis ver aquí un poco, por ejemplo, no sé si puedo mostrar aquí, si veis, cuando yo tengo 128 máquinas, un algoritmo que es 95% paralizable, yo no lo voy a poder correr 128 veces más rápido, sino solamente del orden de 18 veces más rápido. Es decir, la pérdida en la capacidad de escalabilidad de mis algoritmos es brutal con un poquito que yo pierda en la capacidad de paralización de la misma, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando del orden de miles de máquinas, como por ejemplo es el caso de Google, el caso de Yahoo, que tiene miles de servidores, esto quiere decir que tenemos que poner el foco en nuestros algoritmos y en los métodos en los cuales nosotros estamos analizando las cosas. Porque si yo estoy en un cierto caso, ponemos en el caso de 90% paralizable, y tengo 64 máquinas, fijaos que esto es logarítmico, duplicar mi infraestructura de cálculo, voy a ganar una mierdecita de % respecto a lo que yo puedo acelerar mi aplicación, ¿no? Entonces, bueno, la broma fuera, es súper importante, y esto pasa en la realidad, o sea, hay gente que duplica su infraestructura a manera ciega porque cree que va a acelerar, ¿no? Entonces, el entendimiento de lo que pasa por debajo es súper importante para tener una efectividad en lo que uno está haciendo, ¿no? Y estos casos suceden, o sea, conocer una propia aplicación, uno puede decir, bueno, un 90% de mi aplicación es casi paralela, pero esto quiere decir que a partir de a lo mejor 16 máquinas no me tiene sentido comprar más infraestructura, y los recursos que yo tengo, casi prefiero usarlos, me es mucho más efectivo usarlos en contratar a gente para paralizar mejor mis algoritmos que en comprar máquinas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, claro, hay muchas formas de paralizar las aplicaciones. Lo que nosotros estamos tratando en el campo de Big Data, sobre todo, es atacar aplicaciones que nos permitan perder la menor paralización posible, ¿no? Entonces, estamos atacando aplicaciones que lo que se llaman de grano grueso, es decir, en vez de paralizar un algoritmo entero, lo que hacemos es tratar de partir los datos y enviar el mismo algoritmo a las distintas máquinas que tienen partes de los datos. Y lo que se persigue, en ese sentido, es una noción de escalabilidad trivial. Escalabilidad trivial quiere decir que yo con el doble de máquinas voy el doble de rápido, ¿no? Y esa linealidad es lo que yo quiero mantener. Para mantener esa linealidad, yo tengo que coger muchos compromisos. Hay muchas cosas que hacía antes que ahora ya no voy a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos ya no van a ser SQL, porque SQL, un join en SQL es una cosa que es como muy compleja y escala muy difícil, con lo cual yo tengo que renunciar a eso. Tengo un modelo de base de datos mucho más sencillo, que se llama NoSQL. Tengo una serie de operaciones que son mucho más restringidas, ya no puedo acceder a todos los datos como yo quiero, pero garantizo ese tipo de escalabilidad. Entonces, alrededor de todo esto, yo lo que quiero es garantizar la variedad, la velocidad y el volumen de mis datos, ¿no? Pues existen muchas herramientas, la mayoría de esas de código abierto,
para la parte de base de datos, MongoDB, Amazon, Apache, HBase, para el procesamiento, Hadoop, Spark, en fin, para las distintas cosas, yo tengo muchas herramientas que están saliendo. Si bien es cierto, no es un mundo tan bonito como es el mundo del SQL, que yo casi programo para una base de datos y casi programo para el resto. Faltan estándares todavía, falta mucho esfuerzo por hacer para poder converger. Ahora mismo yo adopto una base de datos HBase y mi código queda bastante atado a esa base de datos, mis programas, ¿no? Pero estos productos que ya existen, desde el punto de vista operativo, están maduros, funcionan muy bien y permiten montar soluciones en este sentido, ¿no? Un poquito para que veáis qué tipo de cosas estamos haciendo cuando decimos que queremos descubrir el conocimiento que hay en las grandes colecciones de datos. Eso es un ejemplo de alguna aplicación que puede ser de reconocimiento de rostros, no de detección, que las camaritas ya casi, eso está bastante solucionado, las camaritas ya tienen detección, es decir, saber dónde hay una cara, sino de reconocimiento, saber de quién es esa cara, ¿no? Yo puedo coger mis imágenes, que yo tengo ya delimitadas, de detección, y tratarlas como si fueran una cadena de píxeles. Yo tengo los niveles de grises de mis píxeles, y eso yo puedo hacer un cierto algoritmo de predicción, de análisis respecto a eso. Pero mejor que eso, yo lo que puedo hacer es decir que cada una de estas imágenes es una cierta composición de estas, de alguna manera, primitivas de caras, ¿no? Entonces, esta imagen es un 10% esta, un 5% esta, en fin, es una representación mucho más compacta, ¿no? Pero estas primitivas yo las tengo que calcular. No es como un diccionario de palabras que ya existe. Yo este diccionario lo tengo que calcular. Calcular este diccionario es un proceso computacionalmente muy pesado. Pero entonces ya no estamos representando mis caritas, mis imágenes, en función de unos píxeles de valor de muy bajo nivel, sino estamos ya aprendiendo conceptos de nivel intermedio. Y ya no es el científico, el investigador, el que decide es que esta primitiva va a ser la que resalte los ojos, sino son las máquinas las que deciden que mis primitivas van a ser así, ¿no? Entonces, esto es lo que es aprender la representación, ¿no? A más bajo nivel estamos ya siendo capaces de representar imágenes en términos de este tipo de primitivas, ¿no? Que veis que resaltan o tienen los conceptos de bordes, gradaciones de colores, etcétera, ¿no? Incluso estas primitivas, por ejemplo, las hemos calculado con colecciones de imágenes médicas y luego las hemos aplicado a colecciones de imágenes que son por ejemplo, imágenes de Flickr y nos están funcionando bien, ¿no? O sea, que de alguna manera nos está indicando que hay como un diccionario visual más o menos universal de las imágenes que estamos descubriendo ahora, gracias a este tipo de procedimientos, ¿no? Y bueno, estos son imágenes o primitivas de reconocimiento de caracteres, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir un poquito acabando, un poquito hablar de Hadoop. Hadoop es un sistema paralelo que se está usando mucho actualmente en este sentido de Big Data. Hadoop sigue un modelo en el cual se usa para cuando uno tiene grandes infraestructuras. Google lo está usando para sus miles de servidores que tiene. Funciona muy bien en el sentido es que es muy robusto. Cuando tú tienes miles de servidores y tienes un fallo cada 1000 máquinas al día, todos los días vas a tener un fallo. Entonces, funciona muy bien en el sentido de recuperación, pero sobre todo implementa un modelo en el cual, y en el sentido de esto de la escalabilidad trivial que hablábamos anteriormente, usa un modelo en el cual cuando yo tengo grandes colecciones de datos, yo distribuyo mis colecciones de datos entre mi infraestructura de cómputo y mi infraestructura de cómputo ya no está separada como de manera clásica en cómputo y almacenamiento. Los mismos nodos me almacenan y hacen cálculos, ¿no? Entonces, yo distribuyo mi colección de datos entre todos los nodos de cómputo y Hadoop lo que hace es enviar el cómputo a los datos. Trata de minimizar todo el movimiento de datos que hay entre mi infraestructura de cómputo, ¿no? Para un modelo de aplicación concreto que se llama MapReduce, que no todas las aplicaciones se pueden implementar siguiendo este modelo, pero se está usando mucho, ¿no? Bueno, base de datos no SQL, que es un poquito lo que hablábamos anteriormente. Renuncio a buena parte de la expresividad de las bases de datos SQL para tener este tipo de cualidades de escalabilidad y en vez de posicionarme como las bases de datos SQL que garantizan consistencia y disponibilidad, consistencia quiere decir que yo actualizo un dato en mi base de datos y todos mis clientes van a ver la actualización al instante,
Pero, por ejemplo, en Facebook yo actualizo mi estado y si todos mis amigos no lo ven al instante, pues bueno, no es grave. Es decir, esta noción de consistencia en muchas aplicaciones Big Data es tolerable si no la tengo, pero deciden tener en el sentido de NoSQL, deciden tener una capacidad de particionabilidad. Es decir, yo quiero tener esta escalabilidad trivial, ¿no? Como veis en la industria, esto es un poquito, bueno, una encuesta de Gartner del año pasado, de distintas empresas en distintos sectores de la industria, en términos de si estaban haciendo proyectos de Big Data, si tenían planes en 1 o 2 años de hacer proyectos de Big Data. Prácticamente en todos los sectores ya empieza a haber proyectos de Big Data. Es raro el sector de la industria que no conoce Big Data. En el marketing, por ejemplo, se está usando ya la mayor parte del marketing por SMS, por correo, ya son algoritmos de Big Data. En la parte de finanzas, por ejemplo, estos son las transacciones en una de las bolsas de acciones. Las rayitas azules es el número de la frecuencia de transacciones, el número de transacciones por segundo que suceden. La rayita verde es el tiempo, ¿no?, entre transacciones. Esto lo que quiere decir es que ahora ya no son, ya los brokers ya no hacen las acciones, ya no deciden que compran manualmente, quiero comprar de tal cosa a tal precio, sino que tienen todo un ecosistema de algoritmos que son los que hacen las transacciones. Tú dices, hazme transacciones siguiendo esta política y el algoritmo hace tropecientas mil transacciones por segundo en función de la política que le dice el broker, ¿no? Entonces, todo esto, hay una serie de algoritmos detrás que se han entrenado, que se han tenido que validar con muchos datos para que esto suceda. Y esto está sucediendo a día de hoy. Entonces, bueno, ya para finalizar, puntos clave en el aspecto de Big Data. Tenemos muchos datos de muchas fuentes, tenemos que ser capaces de integrar esos datos y tener representaciones para poder integrar esos datos. Estamos ya en posición de poder tener modelos predictivos de manera continua, es decir, yo cada cierto tiempo, cada hora, cada día, yo soy capaz de mejorar mi modelo predictivo porque yo estoy recibiendo un flujo continuo de datos. Tenemos ya procesos de descubrimiento de conocimiento. Lo que vimos de las caritas es un ejemplo muy sencillo de que son las máquinas las que deciden la representación de las cosas y no nosotros. Necesitamos una infraestructura de cómputo fiable por debajo, pero a mi modo de ver, lo más importante de todo es que tenemos que ser capaces de montar equipos multidisciplinares. Es decir, tenemos que ser capaces de montar equipos en los cuales tenemos ingenieros de sistemas, tenemos matemáticos, estadísticos y tenemos gente experta del dominio, ¿no? Y esto es algo que ya desde hace un tiempo, bueno, en Estados Unidos, como sabéis, cada vez que se estresan y ven que pierden el liderazgo en algo, hacen un informe, no sé qué, y entonces hacen una serie de acciones y ponen las cosas a funcionar, ¿no? Este es el informe que sacaron en 2009, cuando tenían una percepción de que estaban perdiendo el liderazgo en computación de altas prestaciones. Y que, bueno, participaron, este informe fue financiado, fue promovido por todas estas instituciones. Y lo que esta gente básicamente decía es que sí, hacen falta infraestructuras, aplicaciones tal, pero hace falta gente. Y hace falta, por un lado, que los ingenieros de sistemas sean capaces de entender problemas ajenos a su entorno y que a los científicos, expertos de cada dominio, la computación de altas prestaciones se les enseñe como un instrumento fundamental más para el desarrollo de su actividad, como lo puede ser el cálculo diferencial o cualquier otra cosa, ¿no? Es interesante, yo os invito a que entréis aquí porque en el informe hay para cada área, ¿no? Life Sciences, Earth Sciences, hay su rollito, ¿no? Desde la perspectiva que estamos adoptando en el laboratorio de supercómputo de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, pues bueno, es un poco ayudar a todas nuestras comunidades de usuarios a identificar los problemas verdaderamente importantes en estos aspectos, pero sobre todo es en la construcción de estos equipos multidisciplinares. Queremos tener gente, queremos tener informáticos que sea capaz de sentarse codo con científicos de cada una de las ramas y que sea capaz de entenderse con el científico, y queremos también influir en los programas de formación de las otras ramas para incluir este tipo de cosas, ¿no?
Les invito, por supuesto, que vengan a Bucaramanga, que es la que ahora es mi casa. Estamos en el Parque Tecnológico de Guatiguará, en las afueras de Bucaramanga. Este es el edificio. La máquina que tenemos ahora es una máquina sobre todo basadas en GPUs. Somos centro de investigación de NVIDIA. Tiene unos 60 teraflops, tiene un poco más de un año ya de vida. Estamos duplicando su capacidad próximamente. Ahí tienen nuestro sitio web y estamos, pues bueno, en este tipo de aplicaciones, siempre con este tipo de aproximación que les contaba, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista muy multidisciplinar. Bueno, y creo que eso es todo lo que tenía para contarles. Espero que después... Nosotros nos hemos pegado tremendo almuerzo y hemos conseguido estar aquí todavía de pie, o sea que espero que no se les haya dormido. Cualquier pregunta, encantado, aquí, fuera, soy fácilmente sobornable con una cerveza en cualquier momento, con lo cual, muy contento. Gracias.